Antes que nada, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto poder compartir esta tarde de agosto con ustedes. Estamos en la conferencia internacional Desafíos para la Investigación Educativa a partir de la pandemia. En esta mesa que se en el eje Estado, Derecho a la Educación y Justicia Social. Específicamente el título de la mesa es Políticas Públicas y Derecho a la Educación en el contexto de la pandemia. Es un gusto poder compartir este conversatorio con unos expositores y unas expositoras de lujo. Vamos a iniciar la mesa con Heleno Araujo. Heleno es profesor de educación básica en el estado de Pernambuco, presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores de Educación en Brasil y director del Sindicato de Trabajadores en Educación de Pernambuco. Luego iremos con Fernanda Sarforacada, doctora en educación, es profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente es directora del Observatorio del Derecho de la Educación en el Ministerio de Educación de la Nación. Integra el grupo de trabajo de CLACSO sobre políticas educativas y derecho a la educación y es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente de Red Estrado. Sus campos de investigación son el de las políticas educativas en América Latina. Pasaremos ahí con Carmen Gloria Núñez, que es psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación, es académica de la Escuela de Psicología de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Su línea de investigación principal es la educación rural, habiendo investigado largamente los procesos de cierre de escuelas rurales y sus consecuencias para las comunidades. En los últimos años se ha centrado en las prácticas de inclusión de las escuelas rurales. Y terminamos con Laura Sirotsky, es licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctoranda en Política y Gestión de la Educación Superior en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Fue investigadora en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo en el Centro de Innovación de los Trabajadores, donde dirigió el Núcleo de Innovación en la Enseñanza. Profesora de la UMT también durante el 2013 y su secretaría académica hasta inicios del 2018. Durante el 2019 fue rectora del Instituto Superior Octubre, fue una de las impulsoras integrantes de ELBA Intersindical de Estudios de Género y anteriormente dirigió proyectos educativos en distintas organizaciones y fue integrante del programa de fortalecimiento de la escuela media de la Dirección General de Educación Estatal del Ministerio de Educación. Entonces, para dar inicio, comenzamos entonces con Heleno. Te dejamos. Muchísimas gracias, Heleno, por compartir contigo esta tarde. Eu que agradeço, Ángeles, pela oportunidade de estar com vocês nesse momento. Quero cumprimentar você, a Fernanda, a Carmen e a Laura. Recebam vocês e todos e todas que nos acompanham um forte abraço aqui do Recife, estado de Pernambuco, Nordeste brasileiro. Importante essa reflexão, chamamos para esses 2 dias, pensando a nossa região, refletindo temas importantes para o direito à educação chegar a todos e a todas. Esse painel nosso que trata do papel do Estado, do direito à educação e da justiça social, merece ainda trazermos um diagnóstico da nossa situação, a nossa organização para continuar lutando para concretizar este direito em nossa região. Aqui no Brasil, o Estado brasileiro não cumpre o seu dever de garantir o direito à educação ao seu povo. Tendo esta mesa a perspectiva de discutirmos políticas públicas ao direito à educação e no contexto da pandemia, quero dizer que antes da pandemia, um processo histórico de luta do movimento educacional brasileiro, nós conquistamos nas leis as políticas públicas necessárias para garantir o direito à educação e caminhar
para concretizar a justiça social em nosso país. No entanto, os governos municipais, estaduais e distrital, e também o governo federal, atuam fora da lei, prejudicando o nosso povo e não garantindo a execução de políticas públicas que garantam o acesso à educação, a permanência dos nossos estudantes e a qualidade que queremos para a educação pública em nosso país. Somos mais de 80 milhões de pessoas, 80 milhões que não tiveram acesso à educação básica e que não conseguiram concluir esta etapa da educação. Estamos falando de quase 40% da população brasileira que a esta população foi negado o direito à educação. E sabemos que é uma política importante para garantir uma vida digna, para garantir a busca de concretização de direitos sociais importantes para a população. Nós procuramos, na nossa organização aqui no Brasil, atuar firmemente para que essas políticas públicas sejam, de fato, aplicadas. Nos organizamos no Fórum Nacional Popular de Educação. Mais de 40 entidades nacionais discutindo temas, realizando debates, como fizemos na Conferência Nacional Popular de Educação em 2018, e no próximo dia 17 de setembro, vamos fazer o lançamento da Conferência Nacional Popular de Educação 2022. Debates que começam no local de trabalho, nas nossas escolas. Realizamos conferências municipais de educação, estaduais, distrital, e culmina com a Conferência Nacional Popular de Educação no ano de 2022. Então, essa organização é o braço da luta da classe trabalhadora em nosso país para avançar na concretização no direito da educação para o nosso povo. Uma luta gigante e com muitas desigualdades. E as consequências de não garantir o direito à educação traz brutais desigualdades em nosso país, nas questões econômicas, sociais e educacionais, que já eram profundas antes da pandemia. E agora temos novas informações que se aprofunda ainda mais essas desigualdades. Trago isso porque, de fato, é impossível caminhar para a justiça social em nosso país com essa desigualdade econômica terrível que o nosso país vive neste momento. Os dados apontam que 58 bilionários aqui do Brasil, dentro do período da pandemia, do dia 18 de março deste ano ao dia 12 de julho de 2020, ampliaram o seu patrimônio, concentraram mais riquezas. Os cálculos apontam que essas 58 pessoas acumularam, nesses meses da pandemia, 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais. Investimento na educação pública para este ano em um fundo, que aqui chamamos de Fundeb, um fundo que financia a educação básica, tem uma estimativa de 173 bilhões de reais
para esse ano de 2020, que com certeza, devido à pandemia do Covid-19, que influenciou na questão econômica do Brasil e do mundo, essa arrecadação vai cair e esses valores serão menores do que o previstos. Mas, mesmo assim, já são valores estimados menores do que 58 pessoas acumularam na pandemia. Então, isso mostra um quadro de injustiça social terrível com essas medidas, essa concentração de renda brutal em nosso país. São 12,8 milhões, 12 milhões e 800 mil ricos em nosso país. 1 milhão e 400 mil muito ricos e 58 bilionários. Do outro lado, somos 71 milhões e 200 mil pobres em nosso país. 13 milhões e 500 mil vivendo na extrema pobreza. 12 milhões de desempregados. 40 milhões na informalidade, que consegue o dinheiro para se alimentar a cada dia do seu trabalho, porque não tem um trabalho formal. Então, estamos trabalhando nessas injustiças terríveis em nosso país. Então, na verdade, o Brasil é um país que não garante a justiça social para o seu povo. Por isso, nós, trabalhadoras e trabalhadores em educação, junto com a nossa central sindical, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, as demais centrais sindicais, os movimentos sociais no Brasil, com a ajuda de muitos movimentos em todo o mundo, em vários países, estamos na luta pela vida, pela democracia, por direitos sociais e trabalhistas. Para isso, lutamos por uma educação pública para o nosso povo e precisamos tirar o Bolsonaro do governo. Por isso, estamos envolvidos numa campanha nacional que trabalha pelo Fora Bolsonaro, uma campanha internacional que no próximo dia 23 de agosto estará realizando o seu segundo ato, Stop Bolsonaro. E é com esse apoio internacional e essa mobilização nacional que, além de tirar este governo genocida da presidência do Brasil, lutamos pelo fim da emenda constitucional que impõe um teto nos gastos públicos. Uma emenda na Constituição do Brasil que diz que até 2036 não poderá ser colocado novos recursos de investimentos em educação. Para nós, uma aberração. E lutamos pelo fim desta emenda constitucional. Juntos com a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo aqui no Brasil, trabalhamos para taxar fortunas para salvar vidas. 1% da população brasileira que concentra renda precisa contribuir mais para garantir o atendimento a esta massa da população que não tem os direitos sociais garantidos. Por isso, taxar fortunas para salvar vidas é outra grande campanha para que possamos, de fato, fazer com que o Estado cumpra o seu papel de garantir os direitos sociais à nossa população, entre eles o direito à educação pública. Só assim poderemos vislumbrar a possibilidade de garantir justiça social em nosso país. Obrigado pela atenção de vocês. Bom debate para todos nós. Muchas gracias, Heleno. Pasamos con Fernanda. Un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias, Ángeles, muchas gracias a todos y a todas. Es un gusto estar compartiendo esta mesa con estos queridos y queridas colegas.
Y más en este contexto tan complejo y tan adverso en el que la posibilidad de pensar con otros y otras y de reflexionar colectivamente me parece se vuelve imprescindible. Quiero aclarar que voy a compartir algunas reflexiones desde una mirada sobre las tendencias internacionales y regionales, no exclusivamente de mi país. Y me parece que tiene una enorme relevancia analizar lo que es el título de esta mesa, las relaciones entre las políticas públicas y el derecho a la educación en este contexto, en todo contexto, pero además en particular en este contexto. Me parece que es un tema central pensar ese vínculo entre las políticas públicas y el derecho a la educación y la producción de conocimientos sobre esa relación. Este vínculo en realidad implica toda una discusión, cómo pensamos la relación entre las políticas públicas y el derecho a la educación. Para algunos de nosotros y nosotras es un vínculo que es una obviedad y que está claro que debe haber una relación muy fuerte entre políticas públicas y derecho a la educación, orientándose las políticas a garantizar ese derecho. Sin embargo, esta relación no es tan obvia ni tan evidente desde otras perspectivas. Y de hecho, ya la diferencia entre pensar el derecho a la educación como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado como instancia de construcción de lo común, por igual para todos y para todas, o pensar el derecho a la educación como un derecho que implica dar oportunidades para su ejercicio, marca de alguna manera posiciones encontradas, formas distintas de pensar esta relación, entre medio de las cuales hay todo un arco de distintas perspectivas sobre esta materia. Estas dos perspectivas que traía como dos posiciones prototípicas suponen políticas públicas distintas y un rol diferente para el Estado en esta materia. Y estos dos ejemplos de posiciones que estoy planteando no son puramente retóricos. Si miramos las leyes de educación actualmente vigentes en América Latina, podemos ver cómo en algunas de ellas se garantiza el derecho a la educación como un derecho de oportunidad, estableciendo que el Estado debe promover la educación para que todos tengan oportunidades de ejercicio, es el caso de Chile o de Perú o de Paraguay, entre otros, mientras que en otras leyes podemos encontrar cómo se define a la educación como derecho social y se establece que el Estado tiene la responsabilidad principal de garantizarlo, como sucede en los casos de Uruguay, de Argentina, de Venezuela, entre otras. Por supuesto que esto esté definido en las leyes no significa que esto efectivamente sea lo que sucede en la realidad, pero ya constituye una diferencia que se pauta en términos normativos y por lo tanto también como construcción simbólica en relación con el derecho a la educación, el rol del Estado y las políticas públicas en esa materia. Estas diferentes concepciones sobre el derecho a la educación y sobre las políticas públicas en relación al derecho también se pueden observar en el contexto actual de la pandemia. Y permítame para esto tomar algunos ejemplos, y ya no estoy mirando solo a América Latina, sino lo que vienen desarrollando un conjunto amplio de países de nuestra región, de Europa y de Asia. En el contexto de la pandemia, todos los gobiernos impulsaron, o la gran mayoría impulsaron rápidamente diversas iniciativas para garantizar la continuidad de la escolaridad en el contexto de aislamiento y de suspensión de la presencialidad en la gran mayoría del planeta. Y esto, por supuesto, fue muy bueno en términos de dar una respuesta rápida en materia educativa. Sin embargo, si miramos las formas en que estas iniciativas se desarrollaron y los sentidos a los cuales abonaron, encontramos diferencias sustantivas. Por ejemplo, en algunos países podemos ver cómo lo que hubo fue más bien una multiplicidad de recursos y de oferta de alternativas educativas con una concepción más bien de desplegar un menú amplio de opciones para que familias, educadores, escuelas, etcétera, pudieran elegir en ese menú amplio de recursos a cuáles utilizar y cuáles acceder, ¿sí? Mientras que en otros países, en eso Argentina es uno de los casos,
desarrollaron propuestas más integradas, buscando aún en ese contexto de urgencia y frente a las enormes desigualdades que atraviesan nuestras sociedades, intentar recomponer algo de lo común en esa respuesta integrada para pensar la continuidad pedagógica, ¿sí? También vemos cómo en algunos países hubo una prioridad por desarrollos más soberanos, por desarrollos propios en esas propuestas que se impulsaban para la continuidad pedagógica, mientras que en otros países se observa cómo hubo más un recurso de acuerdos con plataformas o contenidos educativos brindados por empresas privadas, así como ofertas de capacitación docente en herramientas tecnológicas también contratadas a empresas privadas. Y esto también marca una diferencia de cómo se piensa esa respuesta y esa propuesta de continuidad pedagógica. Otra diferencia es cómo en algunos países hubo un énfasis fuerte en la cantidad de recursos tecnológicos específicamente, ¿no? y en los aspectos tecnológicos y digitales, mientras que en otros el énfasis estuvo más bien puesto en la llegada y el alcance de las iniciativas, cómo llegar a toda la población efectivamente, incluidos aquellos sectores con dificultades para la conectividad, y en otros más aparece, diría que en los menos de los casos aparece, una cierta preocupación por cómo, sosteniendo la continuidad pedagógica, dar espacio a la diversidad cultural, étnica, identitaria que caracterizan a todos los pueblos. Del mismo modo que podemos encontrar estas diferencias en las propuestas de continuidad pedagógica, también las discusiones y los discursos sobre el retorno a las clases presenciales en los distintos países muestran diferencias. Y lo que podemos ver, digo, para no extenderme demasiado en esto, pero sí en relación a cuáles son las prioridades que se ponen en la mesa para plantear el retorno a la presencialidad, ¿no? Y lo que vemos es cómo en algunos casos la prioridad está puesta en el vínculo social y la necesidad de reponer el vínculo social. En otros la prioridad está puesta en la respuesta a ciertos exámenes de alta implicancia, sobre todo en la terminalidad de la escuela secundaria o en el acceso a la universidad. En algunos países, Alemania es un ejemplo de esto. Esta era una de las preocupaciones, o es una de las preocupaciones centrales para plantear el retorno a la presencialidad. En otros casos, lo que está puesto en el centro es la preocupación por las culminaciones de los ciclos, ¿no? Y cómo esto garantiza trayectorias. En otros tiene que ver con la profundización de las desigualdades y en otros más tiene que ver con la garantía para que los adultos puedan trabajar, puedan retornar a sus trabajos en función de que estén funcionando las escuelas para recibir a niños y niñas. Lo que quiero decir entonces es que lo vertiginoso de la pandemia y la urgencia que se instaló muchas veces colaboró a construir miradas rápidas en las que parece que todos los países están haciendo más o menos cosas similares. Sin embargo, bajo esa superficie de aparente similitud, hay diferencias sustantivas respecto de cómo se piensa la educación, qué sentido se le da, qué horizonte se traza para ella y qué rol le compete al Estado en este contexto. Todo esto habla del derecho a la educación, pero de nuevo, en la urgencia, el sentido mismo del derecho a la educación parece en alguna medida haberse licuado, por lo menos si miramos hacia el contexto internacional, ¿no? En esta corrida por sostener la educación a distancia, por las decisiones sobre el retorno, por dar respuesta, lo que sucedió fue que en algunos casos se perdió el vínculo, la referencia al derecho a la educación, y en otros casos de alguna manera se redujo el derecho a la educación a una cuestión de cantidad de aprendizajes a ser garantizados o de estar conectados, ¿no? De sostener la conexión. No estoy hablando acá de un país puntualmente, por supuesto podemos analizar las distintas líneas y las orientaciones, pero estoy hablando de cómo se configuró una agenda de debate público a nivel internacional que en alguna medida desplazó el derecho a la educación en estos sentidos que hablaba y que desde mi perspectiva debilitó la concepción misma del derecho a la educación. En esta línea, además, resultan preocupantes dos tendencias
que muchas y muchos veníamos observando, investigando en el mundo prepandemia, que ahora nos parece tan lejano, y que resultaban preocupantes antes y que creo que preocupan doblemente ahora a partir de la epidemia por COVID, en el nuevo escenario que la pandemia configura, me parece que generan más preocupación aún. Me refiero a, por un lado, ciertas orientaciones a la individualización de la educación y por otro lado, a las tendencias de privatización. Y empiezo por la segunda. La privatización en el siglo XXI, por supuesto la privatización como proceso y como tendencia no es nueva, tiene muchas décadas en el mundo y en América Latina en particular, es quizás el continente o la región más atravesada o más profundamente atravesada por los procesos de privatización educativa. Ahora, en el siglo XXI, estos procesos de privatización se volvieron más masivos, más complejos y abarcan mayores dimensiones, ¿no? Podemos ver procesos de privatización en relación con el incremento de las instituciones educativas privadas y de la matrícula en el sector privado, pero también privatización en términos del financiamiento, de la gestión, de las definiciones curriculares, de los diseños de política pública, de la implementación de la política pública, de las opciones de formación docente, del desarrollo de materiales educativos, solo por mencionar algunas de las dimensiones donde podemos observar estos procesos. Ahora, ¿qué es lo propio del siglo XXI que aparece y que preocupa o que a muchos y muchas nos inquieta? Es, por un lado, la injerencia de grandes empresas transnacionales de venta de servicios educativos a escuelas y a gobiernos. Por otro lado, la intervención de grandes corporaciones de ventas de mercancías y de servicios de otra índole, como servicios de comunicación, servicios financieros, tecnológicos, de mercancías en el rubro de alimentación, etcétera, que empiezan a actuar dentro del campo educativo por sí mismas o a través de fundaciones u organizaciones no gubernamentales. De hecho, los sucesivos relatores del derecho a la educación en el ámbito de Naciones Unidas vienen llamando la atención sobre esto como una preocupación muy significativa en la actualidad. A estas dos tendencias que podemos observar a lo largo del siglo XXI, de los 20 años que llevamos de este siglo, en los últimos años además se le suma la inquietud por el desarrollo de lo que se ha dado en llamar las economías de plataforma o de uberización, que también tiene o está empezando a tener alguna expresión dentro del campo educativo a partir de inaugurar ya la venta de servicios, no solo a escuelas e instituciones educativas o a gobiernos, sino de manera directa a las familias, ¿sí? Estas tendencias en materia de privatización preocupan mucho en el contexto de la pandemia porque podrían profundizarse de maneras insospechadas. De hecho, hemos visto ya, y han salido varios informes, cómo empresas de software o de tecnología están creciendo mucho en sus utilidades y sus ganancias, mientras otros sectores de la economía caen, ¿no? De alguna manera, probablemente lo que refería Heleno en el caso de Brasil también tenga que ver con esto. Es posible sospechar que algo similar debe estar ocurriendo con muchas de las corporaciones de venta de servicios educativos. Que probablemente no, vemos ya algunos indicios de cómo están buscando y desarrollando mayores oportunidades de negocios en el contexto de la pandemia. En particular, observando algunas cuestiones. Por un lado, cómo los gobiernos, no todos, algunos gobiernos en la urgencia, contrataron servicios a empresas que implica trasladar la definición de los contenidos educativos y de las propuestas pedagógicas a las empresas que se contratan, pero no solo eso, sino también la información de estudiantes y de docentes en masa trasladadas a empresas particulares, cuando, por ejemplo, se define trabajar con una plataforma dependiente de una corporación. Por otro lado, implica la generación de relaciones de dependencias del Estado, de las empresas, porque una vez que uno colocó todo el sistema educativo en una plataforma de software de educación a distancia o de comunicación y de conferencias, trasladó todo el sistema educativo a esa plataforma dependiente de una empresa, es muy complejo pensar en retirarlo luego de allí, ¿no? Con lo cual pone al Estado en un lugar de dependencia y de negociación con empresas
empresas multinacionales con un enorme poder. Y la tercera cuestión que preocupa también son las prácticas de homeschooling, que no son nuevas, que ya tienen un cierto desarrollo, en particular en Estados Unidos, que vienen muy de la mano de perspectivas muy conservadoras, ¿no? De esta idea de hacer crecer a los niños en el espacio protegido del hogar, a salvo de los peligros que los acechan en el exterior, y que en el contexto de la pandemia esto aparece reforzado en la medida en que justamente lo que se transmite, pero por causa del contexto de la epidemia, es que los hogares son los espacios seguros, ¿no? Que entonces que de alguna manera puede reforzar esta tendencia de homeschooling, que de hecho ya traspasa las fronteras de Estados Unidos, en un fenómeno prioritariamente de ese país, y empieza a observarse en muchos otros países. Y atrás de esto también hablamos de privatización, porque lo que hay es empresas que vienen diseñando y que vienen creciendo ofertas de plataformas y paquetes para el homeschooling. La otra tendencia a la que hice referencia, dije, una tendencia es la de privatización, la otra es la de las orientaciones a la individualización en la educación. Obviamente hay algo que es evidente, ¿no? De cómo la pandemia en alguna medida puede abonar esta tendencia por el hecho mismo de la no presencialidad y de que cada una de los niños, niñas, jóvenes o adultos están participando de la propuesta educativa desde la individualidad de su hogar, ¿sí? Ahora, quisiera explicar un poquito más a qué me refiero con esto. Lo que venimos viendo algunos es cómo hay ciertas tendencias que desplazan a la educación del terreno de lo colectivo al del individual, que redefinen la educación de tal modo que deja de ser vista como proceso social y pasa a ser interpretada como un logro individual de cada uno de los sujetos. Hay varias cuestiones que podemos analizar que dan cuenta de esto, como por ejemplo la expansión de lo que se llaman las evaluaciones de escala o evaluaciones con consecuencias o de alto impacto. Son estas evaluaciones que rinde cada niño, niña, joven para culminar un nivel por fuera del propio proceso de escolaridad. No estoy hablando de las evaluaciones en el aula, en el marco del proceso que desarrolla, formativo que desarrolla con su docente, sino algo externo puesto a escala del sistema, ¿no? Y que desgaja a cada uno de esos alumnos o alumnas del proceso que viene desarrollando para pasar a ser parte de un dispositivo que los vincula con su individualidad y sus propios resultados, ¿no? Del mismo modo podemos analizar en esta línea los desarrollos y la fuerza que viene tomando toda la orientación a la formación en emprendedurismo, en principio para la educación secundaria, luego también para la educación inicial y primaria, y hoy en la Unión Europea, por ejemplo, hay numerosos desarrollos sobre los docentes emprendedores para formar estudiantes emprendedores. Ahora, lo que quería traer especialmente como una de estas estrategias a la individualización es el énfasis en el aprendizaje, que es, por supuesto que siempre que hablamos de educación hablamos de aprendizaje, ¿no? Pero lo que venimos notando muchos es cómo en los últimos años hay un desplazamiento por el cual de poner el centro en la educación, y el aprendizaje es un elemento a tener en cuenta en relación a esa centralidad de la educación, pasa a ponerse en el centro el aprendizaje. Y los objetivos, la mirada, el protagonismo está puesto en el aprendizaje y ya no en la educación. Se habla de educación, pero el centro sobre el que pivotea todo es el aprendizaje. Esto implica un desplazamiento de la educación al aprendizaje, que supone también un desplazamiento de los procesos formativos y del desarrollo en relación a la educación hacia los resultados. Y también un desplazamiento de la dimensión social de la educación a la dimensión individual de los aprendizajes. Los aprendizajes son aprendizajes de cada uno y cada una de nosotras. Y dependen de la escuela o de los docentes, pero también dependen de las condiciones de cada uno de esos niños, niñas y jóvenes en términos sociales, en términos económicos, en términos culturales, etcétera, etcétera. Asimismo, esto supone un desplazamiento, esto de poner el aprendizaje en el centro de la responsabilidad de los estados a la responsabilización del sujeto por sí mismo. La responsabilidad de los estados pasa a ser brindar ciertas condiciones, pero qué aprendizaje finalmente logra en términos de los resultados que alcanzan depende de cada individuo.
y de la preocupación por los sentidos y los contenidos pedagógicos en los procesos formativos a poner la atención en la medición de aprendizajes individuales como resultados medibles de la educación. La pandemia nos ha dejado en claro lo que las educadoras y los educadores ya sabíamos, y es que en las escuelas pasan muchas más cosas que el aprendizaje formal de los contenidos definidos en un documento curricular. Y de hecho, déjenme llamar la atención sobre algo que muchas veces lo digo, pero que creo que los propios y las propias educadoras no terminamos de tomar la dimensión de lo que es que la escuela es la única institución estatal, y lo digo estatal en términos de lo que nos damos en común, por la que pasa prácticamente toda la población en la mayor parte de los países del mundo durante un periodo muy prolongado de tiempo, entre 6 y 15 años, según los países, todos los días, durante muchas horas por día, durante la mayor parte del año. No hay ninguna otra institución hoy que esté mayoritariamente regulada por el Estado que tenga este grado de presencia directa y sostenida en la vida de las personas. Esta institución con esta gravitación es fundamental por muchos motivos. Y pensaba cuando estaba pensando esta exposición, y ya vi que me dijiste que quedan 2 minutos, voy a tratar de ir cerrando, que la escuela es más que la escuela. Y no es un error lo que estoy diciendo. A lo que quiero remitir es que la imagen instalada en el sentido común de qué es la escuela es una porción de lo que la escuela efectivamente es socialmente. La escuela es mucho más que lo que habitualmente pensamos que es. Incluso quienes ya sabemos esto, la pandemia nos obligó a tomar la dimensión de cuánto más es la escuela realmente, ¿no? La escuela enseña otras cosas tan o más importantes que los aprendizajes definidos curricularmente. Nos enseña cuestiones fundamentales vinculadas con lo social. La escuela desarrolla otras funciones tan importantes como los contenidos curriculares o más, más importantes o tan importantes como aquellas que identificamos tradicionalmente como escolares, y con esto me refiero a las funciones de cuidado. La escuela controla la vacunación, la escuela a veces se transforma en el lugar, en el espacio en el que se resuelven cuestiones sanitarias, la escuela es el ámbito en el que se identifican situaciones de violencia familiar y la que muchas veces logra que se intervenga en esas situaciones. La escuela resuelve temas de alimentación para extensos sectores de nuestras poblaciones. La escuela es el ámbito muchas veces de contención de otras problemáticas sociales, laborales, económicas, culturales, que encuentran en la escuela alguna respuesta, a veces la única, desde lo público y desde lo común. Y la escuela además amplía horizontes, abre otros mundos, permite conocer lo diverso, da acogida a otras culturas y al mismo tiempo construye lo propio y lo común. Con esto no quiero presentar una visión romántica de la escuela. También la escuela tiene enormes dificultades y tiene muchas cuestiones que necesitamos revisar, discutir y repensar. Y para eso requiere de políticas educativas que fortalezcan ese rol ampliado de la escuela, ese rol que tiene que ver con lo educativo en un sentido mucho más complejo de lo educativo, que abarca lo curricular, pero abarca también el cuidado, abarca lo social, abarca lo cultural, abarca un sentido más integral y más complejo de lo educativo. Como institución social, la escuela tiene la potencialidad, en muchos casos es la realidad y en otros casos la potencialidad de ocupar y desarrollar ese rol. Entonces, pensar lo que sucede en la pandemia es pensar en lo que la continuidad pedagógica sostiene, pero también es en todo lo que la escuela normalmente garantiza o debiera garantizar y no lo está pudiendo hacer por la pandemia. Muchos planteábamos hace tiempo, y con esto cierro, decíamos que el derecho a la educación se definió en nuestros países como un derecho de escolaridad, diciendo como que esto había reducido el derecho a la educación. Yo era una de las que decía esto, y en este contexto estoy replanteando eso, porque pienso que en realidad hablar de que el derecho a la educación se resolvió en términos de la escolaridad, quizás implica pensar cómo la escolaridad también
da respuesta a una complejidad social enorme que necesitamos fortalecer y repensar. Algunos países están planteando que la garantía del derecho a la educación hoy tiene que ver con garantizar una cantidad de aprendizajes en matemática y en lengua. Otros países están planteando que garantizar el derecho a la educación hoy tiene que ver con garantizar la educación en un sentido más integral, y para ello ponen en el centro de la escena las desigualdades sociales, que abarcan las desigualdades educativas, pero también son otras desigualdades. Me parece que ahí está el corazón de la discusión hoy, y para esa discusión la respuesta tiene que ver con la educación pública, y tiene que ver con el rol del Estado, y tiene que ver con el lugar de la política pública como la construcción de sociedades justas, igualitarias, que tiene que seguir siendo el horizonte que nos guíe aún y por sobre todo en el contexto de la pandemia. En la pandemia hemos escuchado mucho decir que de esto nadie se salva solo, y esto vale también para la educación. En la educación tampoco, nadie se salva solo. Es un tema y es un problema de todos, de todas, es un problema y es un tema común, tiene que ver con qué sociedad queremos ser, tiene que ver con las respuestas que nos construimos para todos y para todas en el contexto de la pandemia, que estén por sobre las miradas individuales. Perdón por la extensión. Muchas gracias, Fernanda, no te preocupes. Vamos con Carmen. Bueno, muchas gracias. Yo he estado trabajando en educación rural. Ese es el área en el que he venido investigando los últimos más de 10 años ya. Y efectivamente ha traído una serie de desafíos, de muchas complejidades también, y sobre todo de mucho desconocimiento de qué está pasando en esa área. Sin duda la pandemia ha traído grandes problemas y desafíos a nivel global, pero claro, en el caso de nuestra Latinoamérica conviene detenerse a analizar estas múltiples implicancias que ha significado para nuestro contexto en particular y desde cada realidad en específico. Por eso creo que es interesante estos encuentros con distintos investigadoras e investigadores de Latinoamérica. La línea de investigación que vengo desarrollando, como les comentaba, educación rural, que es un área que continuamente es relegada a un lugar de marginalidad, tanto en la producción de conocimiento como en las políticas educativas. Creo que eso es importante señalarlo porque no solo desde el Estado uno nota esa posición marginal en que se ubica la educación rural, sino que también desde la academia, desde la producción de conocimiento, desde las publicaciones, por ejemplo, también. Y creo que eso es un punto importante también de recalcar. Usualmente la realidad de las escuelas rurales es muy poco visibilizada, a pesar de su importancia dentro de Latinoamérica. En tiempos de COVID-19 la situación no ha sido muy distinta. Por ello creo que la labor de quienes investigamos puede ser un aporte, y sobre todo en la medida en que vayamos buscando una articulación con las organizaciones docentes. Frente a la situación de pandemia producto del coronavirus, el Ministerio en Chile suspendió las actividades presenciales, como en la mayoría de los países, como han estado refiriendo ustedes también, y habilitó una plataforma de aprendizaje en línea. Me parece interesante aquí esto que comentaba recién Fernanda sobre el tema del aprendizaje. De esta forma, los profesores realizan sus clases vía online, apoyados en esta plataforma virtual, y sobre todo a través del envío por correo electrónico de guías de trabajo para los estudiantes. Las diferencias materiales en la disponibilidad de aparatos tecnológicos y acceso a Internet para esta nueva forma de enseñanza y aprendizaje han evidenciado las grandes desigualdades socioeconómicas y la segregación escolar de nuestro sistema educativo. Pues, mientras profesores y estudiantes de escuelas particulares privadas cuentan con los medios necesarios, los de las escuelas municipales se encuentran en clara desventaja, junto con otro sector también de las escuelas particulares subvencionadas. Un panorama muy poco conocido, como les comentaba, es, bueno, ¿qué está pasando en educación rural? Del total de estudiantes de escuelas municipales y de servicios locales de educación, un 40% no cuenta con conexión a Internet.
siendo la mayoría de ellos de escuelas rurales, según la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación. Existen aproximadamente 3.000 establecimientos rurales distribuidos por nuestra larga y compleja geografía, los que reciben estudiantes de una gran diversidad cultural, de pueblos originarios, migrantes, y también últimamente se han constituido en un verdadero refugio para aquellos estudiantes que han sido excluidos de las escuelas urbanas, a pesar de la ley de inclusión escolar vigente que restringe la selección y la expulsión de los estudiantes. A su vez, el índice de vulnerabilidad escolar promedio de estas escuelas supera el 80%. Es decir, más del 80% de sus estudiantes son categorizados como vulnerables por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. La escuela rural acostumbra a responder a esta diversidad de estudiantes con los pocos recursos que cuenta. Pero en esta pandemia la situación creemos que se ha vuelto crítica. No solo los estudiantes no cuentan con conectividad ni computadores, sino que muchos establecimientos educativos tampoco. El trabajo docente en las plataformas actuales es muy poco factible en estas escuelas sin conectividad o con señal muy baja o intermitente. Esta realidad no es nueva, en el contexto de la pandemia solo viene a hacerse evidente, dado que la conectividad ha pasado a ser el soporte de la única modalidad educativa posible en estas circunstancias, en Chile, tal como se ha planteado en Chile. En efecto, tanto la Red de Universidades Chilenas para la Educación Rural y la Agrupación Nacional de Profesores Rurales han denunciado sistemáticamente esta situación al Ministerio de Educación, y la agrupación ha realizado gestiones con la Subsecretaría de Telecomunicaciones entre los años 2004 y 2017, encontrando respuestas muy vagas y promesas de hacerla realidad en algún momento. El problema principal estaría dado por la poca rentabilidad que significaría para las empresas de telecomunicaciones dotar de conectividad a sectores con poca demanda, pues las zonas rurales poseen menor población. Es decir, nuevamente se ha dejado en manos de la ley de la oferta y la demanda que prima en el mercado las posibilidades de desarrollo digital de una gran parte importante de nuestros estudiantes y comunidades, que en este contexto actual agudiza las desigualdades además entre los territorios rurales y urbanos, que me parece que es una desigualdad que es importante visibilizar, que va más allá de lo socioeconómico, ¿ya? O es un elemento del componente social que va ligado a lo económico, ¿ya? Entonces, esta brecha entre lo rural y urbano, esta posición siempre tan marginal, en estos momentos con la pandemia se ha agudizado aún más. Si bien se han anunciado iniciativas para dotar de Internet los sectores rurales, y existen algunos avances, persisten aún múltiples obstáculos burocráticos y financieros para completar la conectividad en un número considerable de escuelas. Resulta llamativo a su vez que la Política Nacional de Desarrollo Rural, promulgada en enero de este año 2020, si bien se contempla la conectividad como un aspecto a mejorar, el texto solo incluye apenas 3 líneas sobre educación. Dicha política se construyó intersectorialmente entre la mayoría de los ministerios, incluyendo el de Agricultura, Hacienda y del Interior, de modo de abordar integralmente el desarrollo rural. Gran preocupación hubo, por supuesto, de incluir al Ministerio del Interior por la conflictividad rural que existe hoy día en Chile a propósito de todas las demandas del pueblo mapuche. Sin embargo, la excepción fue el Ministerio de Educación, que no participó en la elaboración de la política. Esto resulta altamente preocupante, por cuanto nos hace temer que la educación rural permanecerá invisible antes, durante y después de la pandemia, y que seguirá siendo considerada solo una modalidad más dentro de la educación general, sin considerar su relevancia para las comunidades y pueblos. Es decir, la escuela rural en los pueblos ocupa un lugar neurálgico, un lugar central, y lamentablemente en los
últimos más de 10 años en Chile ha sido relegada como a una especie de, bueno, pero es una modalidad más de la educación, ¿ya? Como si ese fuese el punto simplemente, que no la dota de ninguna especificidad. Y la verdad es que es muy preocupante que no haya sido incorporada en esta Política Nacional de Desarrollo Rural. Estos antecedentes mencionados dan cuenta de cómo el Estado se hace presente de manera muy débil en la población rural, con un énfasis muy fuerte en lo productivo, y pone en una situación de vulnerabilidad el ejercicio del derecho a la educación, que no termina de consolidarse como tal para estas comunidades. Si bien es cierto, en Chile como tal, en nuestra sociedad, el derecho a la educación siempre está un poco puesto en entredicho, porque tal como Fernanda señaló, está puesto como una oportunidad, en realidad, para los padres de poder desarrollar la educación de sus hijos. Lo cierto es que en lo rural ha costado mucho que esto se entienda como un derecho, ¿ya? Ha sido siempre planteado como un privilegio para algunos, desde tiempos de la colonia y luego posteriores. Por lo tanto, la escuela rural carga mucho con estas lógicas hacendales, ¿ya?, que fueron predominantes en Chile hasta bien entrado el siglo XX, la verdad. Frente a la falta de conectividad, el Mineduc, en conjunto con la Fuerza Aérea, ha distribuido material impreso para que las escuelas los distribuyan a sus estudiantes. Sin embargo, según los contactos permanentes que mantiene la Agrupación Nacional de Profesores Rurales con sus docentes, el material no ha llegado a todas las escuelas, siendo muy indeterminada todavía la cobertura que ha tenido esta medida. En concreto, no se sabe muy bien a cuántas escuelas ha llegado y de qué zona geográfica. Durante este tiempo, las profesoras y profesores rurales han debido hacer grandes esfuerzos por mantener el proceso educativo de sus estudiantes. Creemos que esto es un punto sumamente relevante, dar cuenta y visibilizar el trabajo de las profesoras y profesores rurales en este contexto. Han puesto su salud, han expuesto su salud yendo hasta los hogares de sus estudiantes, no solo a llevarles material de aprendizaje impreso, sino también a darles contención emocional a ellos y sus familias en estos difíciles momentos de emergencia, ¿ya? Eso es importante porque el profesor rural entiende muy bien que el centro de todo esto no es solo el aprendizaje de los niños, no es solo que aprendan números, no solo que aprendan lenguaje, sino que los niños estén bien, y que para eso se requiere que sus familias estén bien. Y lo que hemos ido relevando es que el profesor rural va hacia la casa de los estudiantes y muchas veces hace contención emocional no solo a los niños, ¿ya?, porque estamos en una situación de crisis muy compleja, y el profesor rural se siente muy comprometido con esa misión de llevar esa contención, ese lazo hacia los estudiantes, estén donde estén, ¿ya? Se desplazan en autos particulares, caminan largos tramos, navegan en lanchas, e incluso, por ejemplo, en el caso de las escuelas de Freirina, las escuelas montan a caballo durante horas para llegar a los lugares más aislados. A su vez, el celular ha pasado a ser el dispositivo de uso más frecuente y, por ejemplo, se fijan horarios de atención telefónica a los estudiantes. Pero dicho gasto es cubierto por los docentes con sus propios recursos en la mayoría de los casos. Es decir, las escuelas se encuentran cerradas y todos esos gastos que se producían están siendo trasladados ahora a los docentes. Para finalizar, quisiera también plantear qué está pasando o cómo podemos abordar esto desde la investigación, ¿ya? Porque en términos de investigación resulta sumamente relevante dar a conocer la situación de la educación rural en pandemia. Sin embargo, con estos problemas de la conectividad que les he mencionado, efectivamente se hace muy difícil, ¿ya?
Tampoco quiero dejar la imagen de que si tuviésemos conectividad todo sería miel sobre hojuelas y funcionaríamos súper bien y el derecho a la educación estaría asegurado. ¿Ya? No se trata de eso. Pero sí, en un contexto de emergencia y además considerando que Chile vive prácticamente en un estado de emergencia continuo, porque somos un país sísmico, ¿ya? Siempre hay algún tipo de emergencia y nos llama la atención entonces que, bueno, que esta sea la emergencia que más nos golpea, frente a la cual parece que hay pocos recursos, sin embargo, debiéramos tener ya ciertos elementos un poco ya más consolidados a estas alturas, ¿ya? Hasta el momento, por ejemplo, en términos de investigación, hemos podido mantener el contacto con docentes y apoderados, pero muy poco con estudiantes. Uno de los desafíos consistirá en cómo incluir sus voces en las próximas situaciones de emergencia que puedan presentarse. ¿Qué dicen los niños? ¿Qué dicen las niñas? ¿Cómo están viviendo esta situación? Los adolescentes. Pienso que este es un punto importante de tener en cuenta y quizás ir pensando en agendas de investigación con respecto a este punto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Y vamos entonces con Laura. Un gusto. Bueno, me sumo a los agradecimientos que dieron los y las colegas previamente, y como decía Fernanda, creo que en esto siempre, pero en estos momentos particulares que atravesamos, pensar con otros y con otras resulta absolutamente fundamental. Bueno, cuando nosotros asumimos la gestión en diciembre, que con solo decirlo parece otra vida, sabíamos que teníamos desafíos para cumplir con el objetivo central que hace a garantizar el derecho a la educación, y podíamos ahí traducir esto en pregunta, que algo Fernanda planteaba en su presentación, digamos, como qué políticas serán necesarias para garantizar el derecho a la educación y qué significa garantizar el derecho a la educación. Algunos desafíos en torno a esas preguntas podíamos visualizar o visibilizar con mayor claridad. La Argentina que encontrábamos en ese momento era una Argentina atravesada por la pobreza, el desempleo, el deterioro de las políticas públicas, una Argentina profundamente desigual, y la escuela no es ajena a esa realidad. Entendíamos y seguimos entendiendo la educación como un derecho humano que no se garantiza solo con el acceso a la escuela, sino con un conjunto de condiciones, entre ellas, algunos de los colegas lo marcaban, que tiene que ver con las condiciones para la enseñanza, de modo tal que habiliten aprendizajes valiosos para el conjunto. Y en esa línea, pensar el derecho a la educación nos hacía y nos hace hablar de desigualdades, porque creemos que es preciso también reconocerlas y visibilizarlas para poder abordarlas con seriedad. Hay todavía en Argentina una primera desigualdad que tiene que ver con el acceso. Digo primero en términos simplemente de ordenar la presentación, no porque sea más o menos importante. Y es cierto que partimos de un encuadre legal y normativo en Argentina muy robusto, que establece un piso de 14 años de obligatoriedad escolar, pero también el ejercicio del derecho a la educación empieza con el acceso universal a la escuela, no solo de los niveles obligatorios. Por eso sabíamos que la primera infancia encontraba un desafío particular en ese sentido. El acceso al nivel inicial es en Argentina uno de los principales escenarios de desigualdad económica y territorial. Si bien también la asistencia a ese nivel ha ido creciendo mucho en las últimas décadas, los niños de los hogares más pobres son los que menos asisten al nivel. En promedio en Argentina la mitad de los niños, niñas de 3 años sí asisten, pero hay regiones de nuestro país en donde solo lo hacen 2 de cada 10. Y en ese sentido la democratización del acceso a este nivel lo entendíamos como un paso central para revertir las desigualdades educativas, pero no solamente educativas. Digo, sabemos que hoy ampliar las propuestas educativas de ese nivel también es necesario para las familias y, por supuesto, bueno, principalmente para las mujeres, para poder conciliar educación, cuidado y trabajo.
Para los sectores de menores ingresos, digamos, si la desfamiliarización no se asocia a la desmercantilización, son pocas las posibilidades de delegar estas tareas de cuidado para sumarse al mercado de trabajo remunerado, produciendo, bueno, eso que muchos autores y autoras llaman como el círculo vicioso de pobreza y desigualdad. Por eso, cuando hablamos de desigualdades de género, un tema relevante es el derecho a la educación de la primera infancia, destacando ahí que, digamos, la creciente demanda de las familias de que niños y niñas accedan al nivel cada vez a edades más tempranas, no se vincula solo con esta necesidad de poder contar con espacios para los niños y niñas mientras los adultos o adultas trabajan, sino con la valoración de los efectos formativos en la participación de los niños y niñas en esas instituciones. Bueno, esto pensando como en relación a esto, la agenda de cuidado es la agenda de la desigualdad, tanto los niños, niñas que acceden o no a estas propuestas que garanticen su cuidado y su educación, como en relación a las posibilidades de las familias, nuevamente, ¿no? En general las mujeres de sostener sus trayectorias laborales. Ahora, desde un enfoque de derechos, ni la garantía del derecho de cuidado de niños y niñas, ni de mujeres de poder desfamiliarizar estas tareas, debe vulnerar el derecho a la educación de la primera infancia. Por eso, consideramos desde el inicio de la gestión, como Estado, asumir la primera infancia, en fortalecer también el carácter educativo de otras propuestas de atención a la primera infancia que se han gestado por afuera, digamos, del sistema educativo, porque también las comunidades se organizan para resolver demandas que el sistema educativo no termina de resolver. Ejemplo, la cantidad de horas, ¿no?, en las que implica, por ejemplo, el nivel inicial. Ese fue uno de los objetivos por los que se creó una dirección de experiencias comunitarias y cooperativas dentro en el ministerio, en la estructura del ministerio, que como parte de sus líneas está realizando un relevamiento, iniciando un camino hacia mayores diálogos y hacia la reglamentación de la Ley Nacional 27.064, que trata de regulación y supervisión de instituciones educativas no incluidas en la enseñanza oficial, para avanzar hacia garantizar el cuidado y también la educación de niños y niñas desde los 45 días. En relación a las desigualdades, digamos, educativas de mayor envergadura, se sitúan también en el nivel secundario. La cobertura de este nivel tuvo un marcadísimo ascenso en Argentina, sobre todo desde la sanción de la obligatoriedad, pero digamos, igualmente se trata de un nivel que todavía presenta problemas para asegurar la universalización plena en términos de permanencia y egreso. También es cierto que existen experiencias significativas en este sentido de transformación en las provincias, que ahí la investigación educativa aporta muchas herramientas para poder también difundir estas experiencias como referencia en las discusiones y debates sobre cómo avanzar en esa transformación. Bueno, entonces digo, el derecho a la educación, entendemos, no se agota en el acceso, sino que implica garantizar condiciones para la permanencia y el egreso con trayectorias educativas significativas que también permitan la posibilidad de acceder a otros niveles del sistema educativo, porque digamos, siempre si hay algo que el ministro también ha remarcado siempre, la calidad educativa para pocos es un privilegio, eso no es un derecho, y por eso la calidad es un componente indisoluble del derecho a la educación. También en ese sentido es preciso reconocer que si bien la extensión de la jornada escolar es parte de los objetivos de las leyes vigentes en nuestro país, actualmente solo el 22% de las instituciones cuentan con jornada o extendida o completa, pero más allá del cumplimiento de la ley, el compromiso con la extensión de la escolaridad también es, creemos, otro elemento central para contribuir a equiparar las desigualdades, a la vez que de ofrecer formaciones a nuestros niños y niñas y jóvenes y otros modos también de vinculación con los saberes. En el regreso a clase, se estima que el nivel secundario puede encontrar, es el nivel que puede encontrar mayor niveles de desvinculación de estudiantes, por eso en esta segunda parte del año, que bueno, está marcada por los desafíos que tienen que ver con los distintos modos y etapas y tiempos y ritmos en que sucedan los regresos en las distintas jurisdicciones, un desafío será garantizar el reinicio de todos los niños, niñas y jóvenes para proponer y también proponer espacios para reponer los vínculos con los saberes interrumpidos y profundizados durante este tiempo.
Todos estos desafíos marcaban un ritmo, digo, la pandemia trae otros desafíos, no solo a la educación en Argentina, también al mundo y al país, más allá de la educación, digo, la desigualdad es muy multidimensional y la vulneración de derechos de las infancias y adolescencias es múltiple. Los indicadores, sabemos, van a empeorar como consecuencia de la situación. Hay otros, como decíamos recién, desafíos que se reeditan con mayor fuerza, pero que claramente eran previos a la pandemia. Sí hay algo que sigue marcando las políticas del ministerio, que tiene que ver con el compromiso porque que la escuela pueda ser un espacio de transformación y mitigación de las profundas desigualdades que atraviesan nuestra sociedad. Y ahí desde el 16 de marzo, que es la fecha en que Argentina se dispone la suspensión a la presencialidad de las clases, una de las principales preocupaciones fue diseñar un conjunto de políticas y estrategias para que esta suspensión de asistencia física no profundizara las desigualdades. Allí se puso en marcha el programa Seguimos Educando, que me atrevo ahí a una aclaración sobre el nombre porque me hacía pensar lo que decía Fernanda, y la definición es un gesto, digamos, de Seguimos Educando es un gesto para decir es el Estado el que debe hacerse responsable y justamente revertir esa tendencia propia de los últimos 4 años, digamos, de la gestión anterior, que desplazaba la responsabilidad, como Fernanda decía, y ponía el acento en los aprendizajes. El programa buscó acompañar a docentes y también a estudiantes y familias en una serie digamos, de medidas para garantizar la continuidad pedagógica. Digo, se inscribe en esta línea que Fernanda planteaba de las primeras iniciativas del gobierno y del Ministerio de Educación. Forman parte de ese programa una plataforma digital que hoy tiene más de 100.000 contenidos que periódicamente se actualizan y una serie de estrategias, digamos, y herramientas analógicas para llegar a todos los rincones del país. Especialmente el programa apunta a fortalecer y acompañar los hogares y las escuelas que no cuentan con conectividad. Esta plataforma es de navegabilidad gratuita gracias a un convenio que el Ministerio suscribió con la ENACOM. Digo, la navegación tanto de esta plataforma como de las 24 plataformas de los ministerios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no consume datos en los teléfonos celulares. Llevan hasta el momento también distribuidos 36 millones de cuadernos, en realidad 30 y poquito, y esta semana se están terminando de distribuir, que dan un total de 36 millones y medio de cuadernos con actividades que fueron organizadas día por día para poder acompañar el trabajo, la tarea de docentes a distancia, que a su vez dialogan con las 14 horas diarias de producción educativa en la televisión y las 7 de radio. De nuevo, porque hay muchos lugares de nuestro país en donde, por ejemplo, la radio es el único elemento y el modo más efectivo también de llegar a más lugares, digo, en el conjunto de esto, ¿no? Como diferentes propuestas, el despliegue de diferentes propuestas nos permitían acercarnos a mayor cantidad de hogares. Bueno, lo sabemos, los colegas también lo dijeron, de la pandemia, el aislamiento y la suspensión física a las clases digamos, profundizan las desiguales condiciones en las que se enseña y se aprende en la Argentina. En este marco, además de cuidar la salud, el retorno a las aulas para nosotros puede presentar otro tipo de desafíos. Fernanda los mencionaba y Carmen también, en relación, bueno, que requieren atención y acompañamiento. Digo, estos meses han afectado de distintas maneras a nuestros niños, niñas y jóvenes, el miedo a la preocupación por una enfermedad que circula como una amenaza, la dificultad para comprender este mismo fenómeno que altera la vida en todo el mundo, la falta de intercambio entre pares, digo, la dimensión colectiva del aprendizaje y de la vida escolar, la ausencia de actividades familiares habituales, digo, familiares, sociales, etcétera, producen efectos subjetivos que necesitamos atender. Por eso hay 3 componentes sobre los que se está avanzando para pensar y acompañar el regreso, tanto con materiales como con una jornada federal para todos los docentes y las docentes y directivos de todo el país, más allá de algunas cuestiones específicas que tienen que ver con conectividad, equipamiento, infraestructura. Digo que por el tiempo no me voy a detener, quizás sí solo decir en línea de algo de esta tendencia que Fernanda mencionaba sobre la mercantilización. El Ministerio de Educación está desarrollando una plataforma federal educativa justamente para que
sea el Estado el garante de ese tipo de herramientas. Pero en relación a esta otra dimensión que la escuela debe fortalecer, que también lo traía Fernanda y también mencionaba Carmen con todas estas cuestiones que aparecen aún en la no presencialidad. Por un lado tiene que ver con acompañar en la implementación de protocolos y del cuidado de la salud. En eso se trabajó para construir lineamientos con un comité asesor integrante, con distintos integrantes, incluso el Ministerio de Salud, el Consejo Federal de Educación, expertos y demás. También se trabaja con el Ministerio de Salud en la conformación de mesas intersectoriales en cada jurisdicción, y acá de nuevo, no solo para acompañar lo propio que trae el COVID, en el caso de cómo proceder cuando aparezcan casos sospechosos, etcétera, sino para aprovechar un abordaje integral de la salud. Algo mencionaban recién, en Argentina el índice de vacunación, por ejemplo, en los niños, niñas de educación obligatoria durante la pandemia ha bajado muchísimo, y eso puede traer nuevos problemas. Bien, en ese sentido es uno de estos, digamos, de estos ejes, y ahí el trabajo conjunto con las 24 jurisdicciones que el Ministerio ha realizado sostenidamente fue clave en toda esta etapa y es clave en la etapa que viene. La otra cuestión tiene que ver claramente con la reorganización institucional de la enseñanza. La vuelta a clase va a requerir revisar algunas formas en relación a la organización institucional, los tiempos, los grupos, los contenidos. También es cierto que la pandemia pone en evidencia cuestiones que ya sabíamos en relación a esto previo a la pandemia, y ahí creemos que la investigación educativa es una herramienta fundamental, porque ya nos trae esto, ¿no? Como la pandemia lo que hace es, ya no lo podemos dejar de ver más, pero digo, ya hay mucho saber acumulado y producido respecto de eso, y por supuesto hacia adelante, también en este sentido, qué acciones han desplegado en contexto de pandemia las escuelas y cómo lo van, digamos, hacia adelante. Me parece que en esas tres cosas la investigación educativa es clave, y cuando la escuchaba a Carmen también, por ejemplo, y en particular, lo que se ha producido en torno a la enseñanza en las escuelas rurales, por ejemplo, para pensar los agrupamientos, digo, ¿no? Bueno, hay como infinidad de cosas en ese sentido. Y el tercer componente tiene que ver con acompañar y atender los posibles efectos subjetivos de la pandemia, preparar el reencuentro, cómo recibir, y también cómo acompañar posibles situaciones que pueden haber atravesado niños y niñas y adolescentes en relación a la vulneración de derechos. Yo pensaba cuando la escuchaba a Fernanda, esta idea de que la seguridad de los hogares, bueno, dentro de las desigualdades que atraviesan nuestro país, en algunos casos, justamente la retracción hacia el hogar ha producido muchas situaciones de violencia y de vulneración de derechos, que lejos está de ser el lugar más seguro, y que sí, la escuela es un lugar en donde por supuesto esto aparece, y en ese sentido creemos que entre muchos otros la educación sexual integral vuelve a cobrar relevancia. Lo ha cobrado durante todos estos meses. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral viene acompañando y cómo pensar la enseñanza en la no presencialidad, pero también cómo acompañar situaciones que históricamente aparecieron en la escuela. Por supuesto disminuye la posibilidad de detección en la virtualidad, pero lo sigue habiendo por lo que tiene que ver también con los vínculos que se construyeron previo a la pandemia entre los estudiantes y la escuela. Y en el retorno a la presencialidad creemos que la ESI es una herramienta fundamental para abordar estas situaciones y acompañar estas situaciones. Bueno, ya para cerrar, digamos, como un poco decíamos al principio y siempre repite nuestro ministro Nicolás Trota, la educación es además la puerta de acceso a otros derechos y una herramienta central para revertir las enormes desigualdades que nos atraviesan. Hay una cuestión que también decimos, la escuela sola no puede, por eso creemos que trabajar en esta etapa intersectorialmente para resolver los problemas de la Argentina en general y los de la escuela en particular es fundamental. La vuelta a las escuelas va a requerir que las políticas educativas puedan planificarse intersectorialmente en articulación con políticas públicas orientadas a garantizar otros derechos, bueno, ya se mencionaron anteriormente también, digo, del acceso a la salud, la alimentación, el empleo, un hábitat digno, la protección social, etcétera. Y también políticas que aseguren a las familias el sostenimiento material de la escolarización más en este contexto.
y fortalecer, bueno, las acciones territoriales que permitan acompañar a las escuelas con todos los desafíos que van a aparecer más profundamente después de estos meses. Creo que desde el primer día de desde el 16 de marzo, el Nicolás decía, la escuela es irreemplazable. Creo que casi 6 meses después, si hay algo que efectivamente podemos reafirmar es esto, y que la pandemia puso a manifiesto que no ir a la escuela es mucho más que no estar en casa, o incluso esto que Fernanda decía, que la escuela es mucho más que la escuela. El desafío que tenemos es enorme y la pandemia, por supuesto, lo amplifica, y en eso fortalecer la educación pública queremos para que pueda ser la herramienta que permite revertir las desigualdades de origen y habilitar futuros más justos para nuestros niños, niñas y adolescentes, y así poder construir sociedades más justas e igualitarias. Gracias. Muchas gracias, Laura. Un gusto escucharla a todas. La verdad que cuesta controlar el tiempo con tantos aportes, así que mil disculpas también desde acá. Les comento, sí, que soy profesora, y cuando Carmen comentaba, pensaba en esto, que creo que en Paraguay está saliendo en todos los espacios donde nos encontramos virtualmente los profesores y las profesoras, de los solos que nos sentimos en esta tarea diaria de que la escuela continúe, y la responsabilidad que sentimos los profes en eso, ¿verdad? Entonces, cuando nos invitaron a sumarnos a esta mesa de política pública y derecho a la educación, pensaba que es necesario, ¿verdad?, construir políticas que acompañen, porque está cayendo mucho en la voluntad personal y en los recursos que uno o una pueda construir, por lo menos digo en Paraguay, pero cuando les escucho a ustedes creo que está pasando, creo y escucho que está pasando en toda nuestra región, y cuando hablaba Fernanda pensaba en esto, en otros territorios que uno da desde acá la garantía que esto no está pasando, ¿verdad? Entonces, agradecerles por esto, por el encuentro, por el compartir, comentarles eso porque me nacen estas preguntas sobre qué aprendizajes la pandemia nos deja para construir, sí, una política a largo plazo ante emergencias, y eso es algo que tenía, ¿verdad? Paraguay tiene constantemente emergencias. El año pasado vivíamos una emergencia nacional en torno a las inundaciones, y seguimos sin tener un plan ante las emergencias. La escuela ha sido parada en los últimos años por otro tipo de situaciones. No es el COVID el primer motivo por el cual la escuela tuvo que parar, solo que no ha parado en todas las condiciones sociales, ¿verdad? O sea, las clases con mayores recursos han continuado la escuela en otros escenarios, pero sí ha parado la escuela pública, ¿verdad? Entonces, me queda esa primera pregunta, un poco para preguntarles estos aprendizajes, y lo otro que ya Carmen y Laura lo han abordado, pero que me gustaría, sí, si pudieran un poquitito más, ¿cuál es este rol de la investigación? Yo pensaba mucho también como investigadora qué datos tenemos que producir, porque nos queda muy claro que el derecho a la educación es mucho más de lo que nosotros pensamos, y Fernanda lo decía, no es escolaridad nomás, y era como algo que quedaba. Cada vez que hablamos de derecho a la educación, citamos cuántos alumnos van a la escuela, y hoy día el Ministerio de Educación en Paraguay cita cuántos alumnos están respondiendo o enviando su cuadernillo o conectándose. Cuando nos queda claro que va mucho más allá de la respuesta o la presencia o el signo de estar continuando con la educación, digo entre comillas, ¿verdad? Entonces, me pregunto qué datos habría que producir desde las áreas o desde las investigaciones, tanto desde el Estado como de organizaciones no estatales, ¿verdad? Para poder responder tanto a este momento como a posibles escenarios, espero no de pandemia, pero sí de crisis, porque tenemos una región inestable en muchas cosas y que a corto plazo no va a resolverse, ¿verdad? Entonces, esas dos preguntitas, pero también les diría, porque tenemos esta segunda vuelta de 5 minutitos para cada uno, les diría que se sientan libres un poco también de responder lo que escucharon del otro, de la otra, porque me parece que han salido cosas súper interesantes y que si tuviéramos el tiempo de hablar tranquilamente, se hubiese cambiado más, ¿verdad? Pero nada, les pido 5 minutos para eso y para responderse y para comentar. Hacemos el mismo orden, ¿sí? Vamos contigo, Heleno. Perfeito. Nós temos muitas investigações que nos ajudam a pensar
as políticas públicas para a área da educação. Todas elas, e as falas das companheiras mostraram que é importante, ter o espaço para o diálogo social e político. A participação social é uma política fundamental. A defesa da gestão democrática, do envolvimento na elaboração, na construção das políticas públicas para a área da educação é a base. Não podemos, continuar aceitando imposições de políticas educacionais sem a nossa efetiva participação nesse processo. Antes da pandemia, isso era necessário. Agora, com a pandemia e pós-pandemia, estamos afirmando, e as pesquisas, as investigações mostram isso. Nós precisamos de formação tecnológica para toda a comunidade escolar. A Carmen reforçou, precisamos ter acesso a equipamentos e à internet, a conexão necessária nesse processo. Fernanda chamou a atenção. Essas plataformas têm que ser públicas, gratuitas. Essa onda neoliberal, privatista, de mercantilizar, privatizar a educação pública para colocar nas mãos do setor privado, é um ato criminoso contra o poder público, contra o nosso povo, os nossos povos, né? Que você acabou de falar, Ângeles, né? Assim, ao nos escutar, traz também para a realidade do Paraguai, que é uma realidade de toda a nossa região na América Latina. Então é importante ter essas plataformas públicas e gratuitas para que haja uma atuação na formação, equipamentos e acesso à tecnologia para todos e para toda a comunidade, toda a comunidade escolar. Por isso é importante a participação social na elaboração dessas políticas públicas. Devemos continuar exigindo a inclusão social. A pandemia está excluindo o nosso povo. Então, a inclusão social é o que nós temos que exigir, e isso passa pela garantia do direito à educação para todas as pessoas. Isso é importante. Aqui no Brasil, vamos continuar lutando e gritando. Setembro é um mês, mais um mês de lutas. 7 de setembro, aqui no Brasil, vamos estar realizando o grito dos excluídos e das excluídas. Vamos gritar por direitos, por justiça, por democracia, pela vida. E no dia 16 de setembro, atividade em todo o mundo. Vamos fazer o lançamento das nossas comemorações, das nossas ações rumo ao centenário de nascimento de Paulo Freire, cujas ideias combinam muito com o que estamos debatendo aqui: a participação social, a inclusão social, justiça social para os nossos povos. Um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Beijo grande. Gracias, Heleno. Vamos, Fernanda, contigo. Bueno, retomando, suscribo por supuesto lo que señalaba Heleno y toda nuestra solidaridad con el pueblo brasileño, que efectivamente es un contexto y un gobierno muy adverso. Quería retomar esta pregunta que planteaban en relación a cómo pensar en políticas ante situaciones de emergencia en una región tan inestable como es la nuestra. Y en realidad lo que quería plantear es que, y de hecho la Argentina es un buen ejemplo en este sentido, no hay, o sea, por supuesto que hay políticas ante emergencias, pero quiere decir, la mejor política ante las emergencias es una política sólida en términos sociales. En realidad es una política que
permita configurar sociedades justas y con derechos garantizados, que va a ser lo que le va a dar una mejor plataforma para poder enfrentar la emergencia. La emergencia, por definición, es emergencia y por lo tanto, en alguna medida, uno puede preparar algunas cuestiones, pero lo mejor que se puede preparar es eso. Y en Argentina esto quedó muy claro. Yo quiero tomar acá dos ejemplos que creo que son muy evidentes de esto. Uno fue la política del programa del Plan Nacional de Educación Sexual Integral, que se lanza, se aprueba por ley, genera, por supuesto, no sin tensiones, conflictos y debates, pero un acuerdo en términos de una política pública nacional muy fuerte, intersectorial, para ser desarrollada, y que fue desmantelada, debilitada y desarmada durante la gestión del gobierno anterior, y que hoy vemos la importancia que tiene en este contexto el desarrollo de la educación sexual integral en términos de prevención de ciertas situaciones de violencia y de abuso intrafamiliar o en los hogares, ¿no? Entonces, claramente el gobierno actual ha repuesto, Laura comentó cómo esto es una de las líneas centrales, pero no es lo mismo que si durante estos 4 años que pasaron esto se hubiese desarrollado. La segunda política es que el gobierno kirchnerista de Cristina Kirchner había puesto sobre la mesa que la desigualdad es multidimensional y que un componente de esa desigualdad tiene que ver con la conectividad y con el acceso a la comunicación digital, y pensó que por lo tanto había una política de inclusión, no ella, digo, un proyecto político, ¿no? Un componente central de la inclusión era la inclusión digital, y se puso en marcha un programa como fue Conectar Igualdad, que podemos discutir muchos aspectos de ese programa, pero que en lo concreto implicó la distribución de dispositivos digitales para todos los jóvenes, niños, niñas y jóvenes en la escuela secundaria, y que de vuelta se discontinuó durante los últimos 4 años. Claramente la pandemia la continuidad pedagógica hubiese transitado de otra manera si ese programa se hubiese sostenido durante estos 4 años, en lo que implicaba en términos de la disponibilidad de equipos tecnológicos, de la formación de maestros, de docentes y de niños, niñas y jóvenes en el uso de esos equipos tecnológicos y en el desarrollo de los dispositivos necesarios para el acceso a Internet. Entonces, la verdad es que la mejor política para prevenir contextos de emergencia son las políticas que son necesarias aún fuera de los contextos de emergencia, son las políticas de fortalecimiento y garantía de derechos para el conjunto de la sociedad. La segunda cuestión, en relación a la pregunta por la investigación, que no llegué a desarrollar porque se me había ido el tiempo, solo quiero señalar que me parece que parte del tema es cómo construimos agendas de investigación que pongan la mirada no sobre los resultados, sino sobre los procesos en materia educativa y social. Esto era algo a discutir previo a la pandemia, digo, en qué medida nos sumamos a las lógicas de evaluación y medición y de control de resultados, o construimos otras formas de producción de conocimiento y de análisis de lo educativo, y mucho más lo es hoy en el contexto de la pandemia, para entender qué es lo que sucedió durante la suspensión de la presencialidad y qué es lo que sucederá con el retorno a la presencialidad, algo que nos permita comprensiones más complejas que solamente medir qué aprendizajes se lograron o no se lograron. Gracias, Fernanda. Pasamos con Carmen. Sí, a ver, yo creo que con respecto a los desafíos para la investigación y cómo poder delinear hacia este futuro próximo, me parece sumamente importante y que hoy día cobra mucha relevancia el tema de desarrollar investigaciones interdisciplinarias, porque efectivamente la pandemia ha afectado en distintas dimensiones, en distintos aspectos, y efectivamente como la escuela, como decía Fernanda, es más allá de la escuela, no nos podemos quedar simplemente con la investigación respecto de esos procesos educativos, ¿ya? Más allá incluso siendo incluso más allá del aprendizaje. Pero, por ejemplo, en educación rural, me parece súper importante hoy día, bueno, qué está pasando con los pueblos, por ejemplo,
¿ya? Donde la escuela ocupa un lugar sumamente relevante, donde muchos pueblos, por ejemplo, que se dedican a, por ejemplo, al turismo, o por ejemplo ahora que se han tenido que suspender todas las celebraciones y los rituales que congregaban a toda la comunidad, incluyendo la escuela, etcétera, y todo eso está suspendido. Entonces, creo que la vida en los pueblos debe estar siendo muy dura en estos momentos, sin eso que los aglutina, porque ya venían con un proceso de mayor desarticulación en lo social, por distintas políticas que no solo tienen que ver con lo educativo, ¿ya? Entonces, la verdad es que hoy día los pueblos deben estar en una situación muy compleja, pensando en que la escuela, como es siempre el motor, digamos, así habla la gente de los pueblos, la escuela es el corazón del pueblo o es la columna vertebral del pueblo, también es una metáfora muy bonita que se ocupa. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué estará pasando ahí? Y eso también lo quiero ligar con un segundo aspecto que tiene que ver con los aspectos psicológicos y emocionales que ha traído la pandemia para los docentes, por ejemplo, en su trabajo, lo que tú comentabas también, Ángeles, o sea, los profesores, por una parte, muy aislados, pero al mismo tiempo teniendo que hacerse cargo de contener a sus estudiantes y, como les comentaba, a veces también a los padres. Entonces, los profesores, la verdad, y sometida más al teletrabajo, más encima a las mujeres, que en su mayoría son profesoras y ejercen labores domésticas por temas de desigualdades también de género que se han evidenciado muy fuertemente. Entonces creo que ese es un ámbito de investigación sumamente importante para pensar en, bueno, qué se puede hacer para dar un mejor sostén, porque yo pienso en el rol de los docentes, lo fuerte que ha sido hasta ahora, pero ¿cómo van a llegar de aquí a fin de año? ¿Ya? Esa es la pregunta que muchos nos estamos haciendo. O sea, ¿es sostenible por cuánto tiempo y qué efectos va a tener eso en definitiva? ¿Ya? Lo mismo, bueno, qué está pasando con los niños, niñas, jóvenes en sus casas, temas de violencia intrafamiliar, temas de abuso. Eh, Creemos que ahí hay un elemento sumamente importante, pero, por ejemplo, ¿qué está pasando en Chile? Las líneas de atención para temas de violencia hacia las mujeres se han restringido y están funcionando en ciertos horarios, en vez de lo que uno pensaría como al contrario, de que se hubiesen habilitado más plataformas con mayores horas de atención. Lo cierto es que producto del teletrabajo también de esas personas, esas líneas no funcionan permanentemente, por lo tanto, hoy día nos encontramos con que hay menos mujeres que denuncian situaciones de violencia. Eso, cuando la escuela estaba funcionando, funcionaba muy bien como para poner ciertas luces sobre eso, ¿ya? Y decir, oye, miren, proteger los derechos de los niños, el tema de coordinarse con las redes intersectoriales, la derivación, había como todo un dispositivo que funcionaba. Pero ahora que la escuela ya no tiene tanto esa capacidad de poder relevar eso, bueno, efectivamente hoy día las niñas y niños y los jóvenes están pasando por una situación que desconocemos en su gran dimensión. Ya creo que ahí tenemos importantes desafíos de todas maneras. Muchas gracias, Carmen. Vamos con Laura. Bien. Breve, para no repetir también algunas cosas que ya dijimos. Yo lo pensaría, digamos, como al revés, no pensar en términos de qué políticas públicas hacen falta para enfrentar una pandemia, por ejemplo, sino qué transformaciones estructurales necesitamos para que en todo caso poder atravesar mejor en su momento situaciones de crisis, digo, y ahí algo, digamos, de lo que Fernanda decía en términos de la desinversión que el sistema educativo sufrió estos años, que, digamos, se reconoce en el desmantelamiento de ciertos programas que claramente nos hubiesen puesto en un punto de partida absolutamente diferente y no con el grado de desigualdad de nuestro sistema educativo.
También porque creo que es muy frustrante para los distintos actores del sistema educativo también estar todo el tiempo moviéndose en la excepcionalidad o pensar la excepcionalidad, digo, y ahí es, digamos, pensar justamente también esta situación y el retorno a las clases. Es cierto que hay cuestiones que son transitorias y también alivia decir que son transitorias, digo, las nuevas formas de habitar la escuela en la presencialidad durante un tiempo implica pautas que les son ajenas, digo, el tapaboca, el distanciamiento físico, etcétera, y eso es transitorio, y justamente también ahí poder aprovechar, si se puede, digamos, ¿no? Como generar o convertirlo en una oportunidad, todo lo que consideramos que sí puede hacernos volver a una mejor escuela, en términos, de nuevo, ahí sí de transformaciones más profundas. Y ahí creo que de nuevo es clave la investigación educativa. Digo, en Argentina hay normativa que ya vigente, que nos permite pensar en la priorización de saberes y en la reconfiguración, en tomar la idea de ciclo, en esto que Fernanda decía, todos los años que implica un recorrido por la escuela y que digamos, no quedarnos con lo que en suma, digamos, de alguna manera se estipula como contenido para un año escolar. Digo, todas estas, pensar el tema de la evaluación y acreditación, de la obligatoriedad separado de la asistencia física y cómo el Estado también garantiza la educación en esos casos. Y digo, toda esa normativa también es producto de investigación educativa en nuestro país. Entonces, de nuevo, más allá de los desafíos, también digamos, para la gestión, lo producido hasta ahora y sin duda la producción de saber pedagógico en adelante, creo que va a ser, o sea, es fundamental para el diseño de las políticas públicas. Muchas gracias, Laura. Gracias de vuelta, Eleno, Laura, Fernanda y Carmen. Gracias a quienes nos están escuchando. Creo que es clarísimo la importancia del encuentro, del intercambio, del diálogo entre los distintos pueblos que hacen en la región y en la búsqueda de una respuesta que nos permita construir eso, la búsqueda de respuesta a estas preguntas que nos hacemos, que nos permitan construir líneas de acción concretas, ¿verdad? No sé si alguien quisiera aportar algo más antes de hacer el corte de la actividad. No. Entonces, agradecerles, un gustazo poder escucharles e invitarles a seguir todo lo que es este encuentro entre investigadores de América Latina en el área educativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos por cerrar entonces la actividad, ¿verdad? Sí.